Hola, bienvenidos Bajo la Guardia. Yo soy Carlos Cordero y conduciré este programa por toda la actualidad del boxeo, junto al que será mi fiel compañero en esta esquina tan especial, Alex Orellana, actor desde hace años del mundo del boxeo y miembro de la organización de este pedazo de instalación que es el Hangar. Juntos haremos un repaso semanal por las noticias más destacadas de nuestro deporte, para que estéis informados de todas las historias que rodean al mundo de las 16 cuerdas. Analizaremos noticias nacionales e internacionales y contaremos con algunos de sus protagonistas. Y han finalizado los campeonatos nacionales de boxeo olímpico, este año con sede en Badajoz, Extremadura. Cataluña, por su parte, aporta uno de los campeones de España, Ayman Karmoudi, que realizó un torneo espléndido, demostrando un gran nivel y control del ring. En esas imágenes lo estáis viendo en la semifinal contra Valencia. Enhorabuena al equipo catalán, con ese oro por parte de Ayman y otras 4 medallas de bronce para Paula Gutiérrez, Julia Fernández, Vanessa Morey y Aarón López. Los campeones por equipos fueron la Comunidad de Madrid, que lo consiguió tanto en femenino como en masculino, Alex. ¿Listo? Bueno, pues nada, hemos tenido un torneo bastante bien. Se sabe un poquito a poco esas medallas. Sí, por el pedazo de equipo, ¿verdad?, que llevábamos, parece. Sí, bueno, al final los chicos se cruzaron sobre todo los chicos, se cruzaron con gente bastante complicada, como Patrick con Pablo Coelho, por ejemplo, que es una pelea que, ostras, además, que es que ya olía a final, ¿no? Ya sí. Esa pelea, aunque después no pueda conseguir medalla. Pero bueno, bien, se ha hecho un buen papel, sobre todo las féminas. Lástima a Vanessa Morey, que yo pensaba que iba a volver a quedar campeona de España. Y bueno, pues perdió esa pelea, no la he visto, no sé cómo fue. Ya, se lleva medalla también, al menos. Sí, se lleva su bronce. Y bueno, pues un buen debut de Julia Fernández y muy bien, la verdad que ha estado bastante bien para el equipo catalán, que creo que con esa incorporación ahí de César Córdoba y José María Guerrero, también con Idrissi, creo que van a hacer un buen tándem. Sí, los tres van a hacer ahí las antes. Vamos a ver si con todo este movimiento que hay en la federación, con sus mociones y sus guerras internas de los que salieron y quieren volver y los que están y no quieren marcharse, si apartan esas relaciones y por lo menos esta selección que se ha creado y se ha formado, pues la dejan trabajar un poquito y son capaces de encontrar un lugar para que la selección pueda entrenar. Exactamente. Y se pueda hacer un equipo de verdad donde los integrantes se puedan sentir parte de una selección, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esperemos que las peleas que tiene la Federación Catalana pues dejen a un lado el tema deportivo. Y en el campo profesional, Bruce Carrington realizaba su primera defensa del título WBC del peso pluma, que ganó en un combate contra Carlos Castro por el título vacante. Beautiful combination, picking him up off the floor with those uppercuts and left hooks. Of power in those middle rounds. There's a right hand. And now the WBC featherweight champion of the world from Brownsville, Brooklyn, New York, Bruce Choo Carrington. Esta vez en el rincón de campeón le tocó una defensa a priori no muy complicada. Empezó controlando la distancia muy bien con su jab. Sus golpes eran rápidos y precisos, y en ocasiones sus combinaciones eran explosivas. Pero no conseguía cohibir las contras de Palacios, que seguía buscando la manera de cazar a Shushu.
Mientras que el campeón, más que exhibir nivel y poder en su primera defensa, parecía más preocupado de hacer lo mínimo para llevarse los rounds y hacer mímica cuando podía. A look of discouragement on his face. Shushu really has kind of taken the spirit out of him in these first 4 rounds. That's right. Speed does that. Popping that jab does that. Tras este combate, y pese a los movimientos pélvicos de Bruce Carrington, estamos hablando de un gran boxeador, pero que puede ser perfectamente arrollado por el aspirante oficial al título, nuestro Cristóbal Lorente, que demostró ser parte de la élite de su división. Collins looking for these counters. This is a real improvement in the 6th round. Back comes Lorente. I tell you what, we might have another cracker. What is it about this round? Lorente. He's given Lorente confidence here. A good shot from Lorente. Yeah. He's asked for that, Collins. Yeah, he's caught him here at the back end of the 6th. Last 20 seconds and now it's Collins who seems hurt. Lorente es preciso e irá a buscar el combate, con muchos más recursos que Palacios y con toda la seriedad que quizá le falta a Carrington como campeón. La revista The Ring publicaba una foto del campeón frente a Brandon Figueroa del WBA, Espinosa del WBO y Leo, campeón del IBF, como sugiriendo una posible unificación de Carrington con ellos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Una unificación o quizá esa pelea con Cristóbal? Bueno, primero te comento, bueno, la pelea fue así bastante aburridota, o sea, con poco ritmo, con un Carrington... Pues descafeinado, ¿verdad? Sí, ganando los rounds, pero llevándose muchos golpes innecesarios. En el cuarto lo cazan, o sea, lo cazan que se pone a patinar un poquito, así lo sobrevive el round y tal. Además un rival bastante limitado, porque se le veía todo el rato como intentando lo imposible, pero no dejaba de hacerlo. Sí, bueno, era limitado, pero venía con su invicto. O sea, al final... limitado sobre el papel un poco pues, por los rivales que había tenido. Bueno, eso, pelea así bastante aburridota. Piensa que si vais a buscar los highlights, los vais a encontrar de 2 minutos. O sea, una pelea de título con 2 minutos de highlights es porque no había mucha acción. Y además que es un consejo. Y además que estaba estilo... Y yo cuando veo a estos campeones como Carrington y tal, que como que quieren ya hacer esas filigranas, quieren hacer lo que hacía el Money, pero sin haber pasado primero por el Pretty Boy, ¿no? Por el, oye, eres campeón, es tu primera defensa. La verdad es que a mí no me... O sea, yo lo venía siguiendo porque con el tema de que es una posibilidad de título para Cristóbal Lorente, pues lo he venido siguiendo y creo que es de los combates que menos me ha gustado. Sí. O sea, no, es de los combates que menos me ha gustado. Al final luego... gana con esa polémica, iba arriba en las cartulinas, pero la verdad que la pelea fue bastante descafeinada. Menos mal que la velada pues, fue salvada por la posterior, o sea, por ese Mason Bell que comentaremos ahora. Y tal, y luego también pues, comentar que en esa misma velada tuvimos allí a Carlos Ramos, que la gente pues, se llevó una sorpresita con él, porque todo el mundo pensaba que David lo iba a arrollar. Invicto, 11-0, 10 KOs, o sea, que lo iba a pasar por encima y se llevaron una sorpresa. Y bueno, sí que ganó, no lo considero un robo. Veo la puntuación igual demasiado diferenciada, no voy a llamarle abultada tampoco, pero que enhorabuena, Carlos, hiciste un combatazo. Combatazo. Y esto le puede abrir, ¿no? Ese combate, ¿verdad? Las puertas a otro combate. Sí, bueno, esta es la segunda vez que pelea ya en Estados Unidos y bueno, pues yo creo que haciendo alguna peleita ahora por aquí, pam, pues enseguida le va a salir otra oportunidad porque es un chico que da espectáculo y que ha ido bien. O sea, al final es lo que buscan, ¿no? O sea, el público americano lo que quiere son peleas competidas por los rivales, ¿no? Que gane el suyo, pero peleas competidas, ¿sabes? O sea, bueno, y mira a Trump, ¿no? Que le quita una tarjeta que llama y le quita una tarjeta. Oye, que eso es más bueno, ¿no? Déjamelo, gracias a Dios el deporte, ¿verdad? Hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y rápidamente los belgas lo estaban celebrando. Exactamente. Sí es verdad que Figueroa y Espinosa iban a enfrentarse ese WBA con WBO para el día 12 de septiembre, en la velada del Canelo, pero como la velada del Canelo ha sido pospuesta, ostras, que también lo comentaremos ahora,
Pero claro, quizá Carrington Puede haber tenga que hacer movimiento. Llorente. Tenga que hacer Llorente, quizá. Creo que le van a dejar, o sea, creo que van a buscar una unificación. Una unificación. Sí. Algo de dinero y un poco de fama y Exactamente. prestigio, porque Sí, Llorente es un riesgo muy grande, Y realmente. creo que, bueno, es un riesgo y a ver, al final, ¿quién paga la fiesta, no? O sea, al final... Pero bueno, oye, me imagino que el equipo de Llorente pues estará moviendo para que Y esperemos que realmente se diera, porque que total, se haga... vamos. Sí, porque encima tiene opciones, o sea, y más con el Sí. Carrington que vimos el otro día, Sí. tragándose todas, y más con un boxeador como Llorente, que es muy pegón. Sí. ¿sabes? Yo creo que Llorente puede dar una sea, gran sorpresa. Exactamente. frente a Entonces, Carrington. bueno, vamos a ver qué movimientos hay, estaremos atentos y pienso que van a buscar esa unificación que ya están intentando vender televisivamente. Campeonato del Mundo WBO también en ese mismo evento, en el peso ligero el que disputaron el campeón Abdullah Mason contra Albert Bell. Championship fight, obey my commands, protect yourself at all times. Touch him up. Good luck to both of you. Originalmente el combate de Mason iba a ser contra Joe Cordina, ex campeón mundial superpluma, que iba a intentar coronarse campeón en otra división de peso. Flores in major trouble. Another chopping right hand from Cordina. Flores got a hold here. Cordina better start loading up on those uppercuts. It's right there. It's right open for him. Flores is squaring up. Joe Cordina. Pero Cordina tuvo problemas para gestionar el visado de entrada a Estados Unidos, y es que está siendo juzgado por agresión y amenaza con arma ofensiva en un lugar público, hecho que ocurrió en febrero, y como es lógico, lo deja fuera de juego al menos un tiempo. Y ahí entra Albert Bell, natural de Ohio, invicto y avisado con pocos días, pero tomó el reto. That's where it's at right there. See? Beautiful work right there. See the work right there? He's standing a little bit too high, but I like what I see. Touch, 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 boom. Who is that tall? Bell y Mason se conocían muy bien, han hecho muchos sparring juntos, se tenían hecha la medida y resultó ser un gran combate. La primera mitad fue para Bell, aunque Mason se movía y avanzaba con confianza. La segunda mitad, un Mason aún más confiado empieza a dañar y poner en aprietos a un Bell que iba cuesta abajo. Take away the space when he's showing that you can do that while moving forward as well as he's doing right now. Yeah, I mean when you got a good jab and you're... Es verdad que Bell le boxea muy bien y pone en aprietos al campeón, pero al contrario de lo que apuntaban algunos analistas, no solo he visto boxeo por parte de Bell y pegada y guerra por parte de Abdullah Mason. Mason desplegó un gran abanico de recursos, esquivas en Philly Shell en media larga distancia, siempre que tenía un paso para atrás, presionando poco a poco al inicio del combate y con guardia ortodoxa hacia la segunda mitad, obligándole a moverse más rápido para evitar las cuerdas. Parece que Mason sabía y confiaba en que a medida que transcurrieran los asaltos, el combate iba a ser suyo, y consiguió transmitirnos eso también. Has the young champion check right now. I mean, they're coming from everywhere. You can see that Mason has respect for the punches that are being thrown at him. Look how Bell just has his breathing controlled, Sergio. He's just a walk in the park where Mason's constantly moving, being jittery, burning up energy. Mason may be the champion, but the old lion is definitely Albert Bell. Pero llegaba el último asalto con el combate completamente igualado, aunque siendo un gran ejemplo de los dos mundos que unen los combates a 12 asaltos. Esas dos mitades aparentemente imperceptibles, pero muy importantes para entender el deporte. Mason salió con todo a por Bell, enviándolo a la lona en menos de 10 segundos del inicio del round. Poco después, Bell volvería a pasar la lona y el referee pararía el combate en el minuto 2:12 del último round. But he also knows he's probably down on the scorecards for the first. Survived the round. Chris Mannix has the challenger up by a point. Another left on the temple and he goes down. Will they call that a knockdown? That should be a knockdown, guys. And they're stopping the fight. They're stopping it. Oh. Para mí precipitado. Es verdad que se veía a Bell pasándolo bastante mal, pero con la pelea tan disputada siempre estás a tiempo de entrar y parar el combate. Y además se cae por el golpe de crochet de izquierda en la sien. Pero de la manera en que ocurre, perfectamente se podría decretar no knockdown, sino caída por empujón, agarre o forcejeo, ya que cuando recibe el impacto abraza a Mason y este recula llevándose con él a Bell. Siendo una pelea por un título, último asalto con las puntuaciones iguales y con esa caída, yo creo que no se debería haber parado ahí. ¿Qué tal, Alex? ¿Combatazo? Bueno, peleón de los dos. Bell empieza muy bien. No estoy de acuerdo en lo que dicen, como has apuntado, que
que solo boxeó Bell y que Mason iba a... No. Es muy difícil boxearle a un boxeador tan rápido y tan erguido con un sentido de la distancia tan grande. Sí, eso me parece muy interesante, tan erguido y con sentido de la distancia, porque a veces parece como que sea... que tenga poca cintura, pero es verdad que era muy efectivo. Exactamente, y con unas manos muy, muy rápidas, tanto por dentro como en la larga distancia. Piensa que le gana el pie, porque Mason, al ser zurdo, va siempre más hacia el interior y eso típico que dice todo el mundo, que está tan de moda, que al zurdo hay que meterle el pie por fuera y tal, pues mira, pues que vean este combate, porque el pie por fuera no estaba, porque no lo necesitaba, no necesitaba el pie por fuera, porque iba con un sentido de la distancia tan amplio que cada vez que Mason se tiraba por él lo recibía subiéndolo y golpeando desde arriba. La verdad que fue un combate técnico, sobre todo los rounds que se lleva Bell, que para mí se lleva los 6 primeros bastante bien, haciendo un buen combate Mason, pero luego, claro, al final la picadora de carne pues empieza a hacer su efecto y bueno, aunque paran el combate precipitadamente, porque yo no paro esos combates, o sea, el campeonato del mundo. Estoy de acuerdo. Ha sido un peleo. Lo ha arrastrado hacia el suelo, no ha caído solamente por golpe. Venga, limpia en el suelo y tira para arriba. Y te quedas fijando, si entra otra mano o ves que esto, oye, siempre estará tiempo de ver, se acabó. Al final, Mason se la llevaba por ese 10-8 del último round, pero yo creo que esos 2 minutos que quedaban, pues podía haber sido un espectáculo y con un Bell que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final aquí hasta el rabo todo es toro. Totalmente, y un Corrales Castillo, quiero decir, con este tipo de paradas, ¿verdad? No dejaríamos... Además que yo noté, se nota que se conocían totalmente. Yo percibía todo el rato que Mason estaba controlando el combate, pese a que es verdad que Bell trabajaba muy bien. Pero Mason, yo supongo que a lo mejor en los sparrings Bell aceptaron con muy pocos días, un invicto. Bell estaba a punto de enfrentar, que lo habíamos comentado, a Andy Cruz, ¿no? el cubano olímpico. Yo creo que lo aceptaron porque quizá en los sparrings, y esto pasa mucho, a veces los sparrings, a lo mejor Bell queda un poco por encima de Mason. Posiblemente. Pero luego llegas a la pelea profesional con otro tipo de guantes y la cosa cambia muchísimo. Y es verdad que a veces, hostia, estás en el gimnasio y dices, hostia, a este le estoy pegando un palizón. Sí, le estás pegando un palizón con guantes grandes, cascos de barra o cascos anchos. Pero es verdad que luego un profesional cambia, ¿no? Es eso que siempre, pues desde los sparrings, por ejemplo, los amateurs que guanteábamos con profesionales y tal, ostras, podías decir, pero cuidado que después, en la pelea, en el ring, con otro tipo de guante, la cosa varía. Y yo creo que entre ellos dos había eso de... Lo mismo en un gimnasio, que delante de 13.000 personas que había... que ahí Bell es verdad que Bell y Mason ahí están en igualdad, de que están tranquilos, pero yo creo que se notó mucho que se conocían perfectamente y eso nos dio el pedazo de combate que... Sí, la verdad que fue un peleón. Y ahora Bell, ¿qué? Con Cruz, que claro, después de este revés, además perdiendo por KO. Sí, perdiendo por KO, ahora pues al final pues le va a tocar otra vez picar un poquito de alguna piedrecita, una peleita para ver dónde se encuentra y luego pues a continuar con su camino. Quizá Mason contra Andy Cruz, aunque Andy Cruz es un boxeador muy arriesgado, ¿no? Un cubano como Andy Cruz es arriesgado para cualquiera, quiero decir, Bell ha preferido coger con Díaz este combate con Mason que enfrentarse a Cruz. Bueno, no sé, al final yo creo que eso son decisiones de equipo. Un boxeador le da igual con quién le pongas. Y creo que son decisiones de equipo. Aquí necesitaban encontrar a un buen rival porque el combate contra Cordina era un combate con muchísima expectación y al final lo han salvado así de esa manera y les ha salido bien porque ha sido muy buen combate. El WBO ha ordenado que Dimitri Bivol ponga en juego el título contra el campeón interino, Callum Smith, y les ha dado un plazo muy breve para que negocien, quizá con la meta de ponerles como cartelera el día 12 de septiembre, fecha reservada a los reyes del pay-per-view, Mayweather y posteriormente Canelo Álvarez. And continue to control boxing, because when you speak boxing, you speak in Mayweather. A Smith ya lo hemos visto contra Hassan N'Dam, el Canelo o Beterbiev, entre otros muchos más grandes nombres, aunque no debería representar un gran problema para Bivol, pero le aleja del deseo de cerrar esa trilogía rusa con su compatriota Artur Beterbiev.
Pero si las negociaciones y el combate entre ambos se realizan rápido, el año que viene sí podríamos tener ese último capítulo de la esperada trilogía, ya que Benavidez, campeón unificado WBA y WBO en el peso crucero, dejará vacante el cinturón WBC de las 175 libras, el peso semipesado, en el que parece que ya ha completado sus días y por lo que pierde fuerza un posible gran combate con Bivol a corto plazo. And now David Benavidez comes upstairs and is trying to bring it into the knife of Jorge Medina. Benavidez se enfrentará a Noel Nikaelian, campeón del WBC, para seguir unificando títulos en el peso crucero. Y al quedar ese WBC vacante, y con Bivol con miras a Smith y un gran combate en Rusia contra Beterbiev, se abre la puerta para que los números 2 y 3 del Consejo disputen ese título. Ben Whittaker y Buatsi. Tenemos a Whittaker. Sí. Que yo creo que Buatsi, vamos, es easy work para Buatsi, me refiero, Whittaker, pero bueno, no sé cómo lo ves. Bueno, al final es que es una incógnita. No se ha pegado con nadie. Es que, claro, ahí está. Entonces, es una incógnita. Lo hemos dicho alguna vez, buen boxeador, demasiada parafernalia. Para mí una pelea precipitada. Creo que todavía le faltan 3-4 peleas con nombres importantes. Yo también pienso lo mismo. Que alguien que le haga sufrir, alguien que le haga trabajar. No lo han decidido así. Bueno, vamos a ver. Con Josh Kelly lo hicieron. ¿Te recuerdas que Josh Kelly empezaba como Whittaker? A mí me gustaba, Josh Kelly igualmente, porque no tenía esa manera de esas tantas tonterías, pero lo pilló a Vanessian. Exactamente. Claro. Pero lo pilló a Vanessian y fue un toque de atención. Y luego Josh Kelly, coño, es campeón ahora mismo del IBF. Exactamente. Pero eso yo opino como tú, le hace falta un poco, antes de una pelea como esa, un poco de rodaje, pero... Bueno, vamos a ver. Luego el tema de Bivol, esa es una pelea que creo que es acertada, porque Bivol sale de esa lesión, bueno, tuvo esa pelea en casa que la ganó fácilmente. Pero bueno, otra más de rodaje, ha estado tiempo parado, otra más de rodaje. Yo creo que es acertada, creo que es una decisión acertada porque va a ser un combate que se puede vender bien. Y Callum Smith es un buen boxeador. Sí, Callum Smith siempre da la talla. Sí. Y al final pues son de la misma promotora, está por ahí Matchroom. Creo que es una pelea acertada, preparando esa trilogía para el año que viene. Para el año que viene, y quizá los pongan a ellos el 12 de septiembre, si no ponen a Ryan García contra Conor Benn, que era otra opción que iba para ese día, pero yo creo que están barajando a ver a quién ponen en esa fecha tan estrella. Igual los ponen los dos, ¿eh? Igual los ponen como cabeza de cartel a los dos, o sea, uno debería quedar bajo el otro. Claro, Ryan García debería quedar por debajo. Sí, pero bueno, pero esa pelea... Vende mucho, es verdad, claro, pero claro. Vende. Lo que pasa es que esa pelea la va a cerrar Zufa y hay un poco de... Están disputando a ver quién se queda. Yo creo que hay una guerra de despachos por quién se queda el día 12 y un poco de pique que tendrá Canelo porque le hayan quitado la fecha estrella, que sería la del 12 de septiembre y luego la del fin de semana de la independencia mexicana, ¿no? Que sería el 5 de mayo. Que son las dos fechas estrella que tenía Mayweather. Mayweather no se las quitaron jamás, o sea, yo creo que aún aparece por una esquina y le van dando, pero a Canelo se la han quitado. Yo creo que esto a veces, que no se comenta, pero yo creo que esto a veces es más importante que ya no los movimientos que a veces comentamos sobre el ring. Bueno, vamos a ver quién se queda esa fecha, vamos a estar atentos para ver al final quién pelea. La pelea de Ryan García con Conor Benn puede ser, y creo que quizás incluso tenga más posibilidades que la de Bivol. Y se confirma el combate entre Rolly Romero y Teófimo López para el 22 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Rolando Romero lleva sin subir al ring desde su combate contra Ryan García. Ryan Garcia, that last fight against them. Oh my God! A double hook, short hook, caught Ryan right on the chin, dropped him in the... To 112. Velasco Roldan has it 118 to 109. The winner by unanimous decision, Rolando Rolly. Mientras que Teófimo se estrenará en el peso welter, en una pelea titular y con dudas de quién será el encargado de llevarlo en la esquina, ya que después de la masterclass que le dio Shakur, culpó al entrenador y padre. Sergio Teófimo's a very good offensive fighter. Not bravado and not going for the kills. Oh, snapping right hand from Shakur, now lands a couple more.
El combate se dará en un acuerdo entre PBC de Al Haymon y DAZN, compañía de retransmisión con la que firmará en cuanto acabe su contrato con Amazon Prime. Bueno, un combate interesante también. Sí, buen combate, buen combate. Yo creo que precipitado para Teófimo, que viene de unos combates en que ha lucido. Bueno, pero es que Shakur es otra liga. O sea, al final tenés Crawford, Shakur, hay otra liga, luego están los superclase, por decir, ¿no? Y luego están los campeones. No, más que los superclases. Teófimo es un superclase. Rolly Romero, bueno, tuvo ese día... con García tuvo esa mano. Bueno, tiene esa pegada, Bueno, tuvo ese día con García en un sitio muy raro, o sea, boxearon en la calle, en Times Square. Con Turki dormido en primera fila. O sea, fue todo... Bueno, y yo creo que Ryan García no estaba enfocado, la vio como una pelea fácil y no estuvo enfocado, y la verdad que fue el peor día de Ryan García, y Rolly Romero pues se encontró con un gran día para él. Para mí es favorito Teófimo incluso, aún no siendo campeón, aún viniendo de perder, pero no nos olvidemos del Teófimo que le ganó, le pese a quien le pese, a Lomachenko, no olvidemos... Y que le hizo daño a Lomachenko, exactamente. Sí, no olvidemos todos los combates que nos ha dado Teófimo. Entonces, bueno, es una pelea que yo tengo ganas de verla. Y bueno, en un peso más cómodo para los dos, ¿no? En el welter, ¿sabes? Ya. Sí, es verdad que se estrena Teófimo en ese peso. Sí, es verdad también que Rolando Romero no es un estilista, lo que tú decías, un superclase como Shakur. Sandor ya hizo lucir fatal a Teófimo en un combate en que podía perfectamente haber caído, si llegan a contar las caídas del bando de Sandor, pero sí es verdad que yo veo también mejor a Teófimo que Rolando Romero, pero sin entrenador como está ahora, por el tema de que se pelea con el padre y, claro, abandona el equipo justo antes de subir una división e ir a por un título. Esto me parece un momento complicado. Bueno, al final hay boxeadores que toman ese tipo de decisiones que para mí son equivocadas, porque alguien te tiene que mandar, ¿no? Esto es como el tenista, ¿no? O sea, al final el tenista, pues cuando empieza a mandar él, porque él es el prota, y deja de un lado al entrenador, pues entonces empieza la decadencia, ¿no? Y en el boxeo pasa lo mismo. Tuvo un mal día contra un superclase como Shakur Stevenson. O sea, yo no culpo a nadie. Pero bueno, al final se tendrá que buscar un entrenador y tendrá que estar enfocado en esa pelea. Que es el 22 de agosto, que es ya. Y mantenerse en la élite, porque perdiendo esa pelea va a tener que picar piedra, ¿eh? Si pierde esa pelea, va a tener que picar piedra, por mucho nombre que tenga y por muchos estadios que llene en Nueva York o allá donde lo pongas a Teófimo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da, y va a ser una buena pelea porque el choque de estilos, ninguno de los dos elude la batalla, y vamos a ver de qué lado cae. Y esta semana, Chaima Bounoir va a pelear a Sequals, Italia, por un WBA Gold del peso mínimo frente a Vittoria Parighi. Alex, combatazo. Bueno, combatazo, y la que se lo lleve, que esperamos que sea la boxeadora del Team Soler, se va a quedar a las puertas del mundial que tiene Sarah Bormann, la alemana. Y eso, o sea, nos tenemos que llevar este WBA Gold. Estamos todos con Chaima, además, claro, que se lo merece por todo lo que ha... Sí, y tiene opciones, porque Chaima tiene mucho ritmo. A Parighi ya la conocemos, que nos ganó a nuestra Cristina Navarro, pero yo creo que se va a venir con el título. O sea, va a ir a por todas. Ha hecho una preparación, la he seguido por redes, y han hecho una preparación buena. Se han ido a guantear con Isabel Rivero en varias ocasiones, con Melania, o sea, vamos, que llevan una preparación. Llevan 3 meses de preparación o más, porque este combate ya se retrasó por un problema de la organización, y nada, o sea, que el día 11 tenemos que tener una nueva campeona WBA Gold, y que lo próximo sea un mundial. Y felicitar también por un cumpleaños muy especial,
Club Boxeo Iberia cumple 8 años, han trabajado con nosotros, es uno de los grandes clubes, de muchos más grandes clubes que hay en Cataluña, pero uno de los grandes clubes que hay en Cataluña. Desde aquí les queremos felicitar, ¿verdad? Pues sí, hombre, desde aquí muchas felicidades. Aquí os traigo vuestra camiseta, Verdia, Irakli y a vuestra familia por muchos años más. Y acabamos el programa con una recomendación como siempre. Esta vez André Berto contra Luis Collazo. Collazo es un boxeador que siempre ha dado problemas a todos los grandes nombres con los que ha enfrentado, aunque en la mayoría de ocasiones ha perdido, pero siempre es muy interesante de ver. Si te ha gustado este programa, recuerda que tienes mucho más contenido relacionado con el boxeo en nuestro canal de YouTube. Saludos.